Amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y ahora ya lo estamos analizando desde un punto muy crítico. O sea, ya hemos establecido, y no tenemos ninguna duda, que la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado. O sea, eso no es ningún secreto, eso no se puede discutir, a pesar de que mucha gente quiere, o sea, la gente en general, cuando hablo de mucha gente, la gente del gobierno, la gente que supuestamente está en esta lucha, dice que la lucha contra el narcotráfico sí está progresando. La realidad es que no ha progresado nada. Y yo les comentaba en videos anteriores, y incluso muchísimos antes, que hice muchos videos sobre la historia de la lucha contra el narcotráfico, que generalmente se habla de la lucha contra el narcotráfico de los años 70 en adelante, cuando Richard Nixon supuestamente declara la guerra contra las drogas en los años 70. Pero, y si le conté la historia anterior, Estados Unidos siempre ha tenido un conflicto con el uso de la droga desde 1900 en adelante. O sea, el uso de la droga en Estados Unidos se establece muchísimo antes. En 1800, ya desde mediados de 1800 en adelante, hay una gran cantidad de uso, de abuso de todo tipo de droga. Y ya para 1900 se pone tan seria que empieza en Estados Unidos a crear leyes para controlar el uso de la droga. Y después de ahí van pasando a distintos periodos hasta que llegamos a los años 70, donde Estados Unidos declara la guerra contra la droga. Y una de las cosas importantes que ocurren en los años 70 es cuando Estados Unidos se expande internacionalmente. Ya en los finales de los 60, principios de los 70 es cuando Estados Unidos explota globalmente en el mundo, que es donde se crea la DEA. O sea, la DEA era una institución anterior, ¿no? La DEA no se creó en el 70, cambiaron el nombre. La original, la institución original era el FBN, el Buró Federal de Narcóticos, que después cambió de nombre y luego Nixon en los años 70 le cambia una vez más el nombre y la convierte en lo que hoy la conocemos como la DEA. Y lo que ocurre hasta ese momento, que no había ocurrido, es que Estados Unidos empieza a imponer su lucha contra la guerra, la globaliza, la empieza a globalizar, y es cuando la DEA empieza a distribuirse, a posicionarse en distintos países, y hoy en día en más de 100 países tiene su presencia. Pero lo que yo quiero hacer hincapié aquí, que es muy importante, es que la lucha contra el narcotráfico, a pesar de todos los años que se ha invertido y la cantidad de dinero, la cantidad de posición, la cantidad de gente, nunca ha podido totalmente acabarla, y no la va a acabar. O sea, la guerra no se va a acabar contra el narcotráfico, porque el narcotráfico es demasiado poderoso en el sentido de que genera dinero. O sea, cuando yo hablo de la delincuencia siempre hablo de cuáles son los beneficios, y no hay negocio. Y le digo, ya le he comentado, hay otros negocios ilegales, obviamente, la venta de armas, la trata de personas y demás, es también un buen negocio, pero que genere la millonada de dólares y que facilite y que distribuya tanto dinero como lo hace el dinero del narcotráfico. Entonces, cuando usted se enfrenta con tal monstruo que genera tanto dinero, ya no es una lucha contra la delincuencia solamente. Y esto es lo que voy a analizar. Porque cuando usted está hablando de grandes cantidades de dinero que son producidas en un negocio ilegal, como es el negocio de la droga, atrae a mucha gente de poder el dinero, ¿me entiende? Y entonces hay cierta racionalización en muchos lugares de que los malos son estos, los malos son aquellos, si yo gano aquí no importa, si no lo hago yo lo hace el otro. O sea, toda ese tipo muy clásico de toda la delincuencia. Y entonces el narcotráfico tiene ese poder que convence, que le ponen un maletín arriba de la mesa con $1 millón, y hay poca gente que se rehúsa o que a veces no tiene opción, ¿no? Y esto lo voy a hablar. Entonces, ¿por qué la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado? Bueno, yo ya lo he hablado mucho. O sea, le dije en una cantidad enorme de videos, hice un análisis de por qué en Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso. Y ahora voy a hablar de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica, por qué es un fracaso. Y le digo, lo podemos comparar, por ejemplo, como yo hablaba con el tema de la policía, de la falta de elementos, de presupuestos, de sueldo, un montón de cosas. Pero
hay una realidad que no es comparable. Y en el video anterior yo le comenté, la violencia y la corrupción que trae el narcotráfico en nuestros países no ocurre casi en ningún otro lugar del mundo. Digo, sí hay otros países en Europa, por ejemplo, ya se está un poco, digamos, expandiendo la violencia y el problema de la corrupción. Pero nosotros estamos interesados en lo que ocurre en nuestro continente, en América Latina. Entonces, ahora voy a empezar a analizar por qué realmente, aunque digamos un gobierno quisiera, le resulta ser tan difícil. ¿Por qué hay tanta dificultad en luchar contra el narcotráfico? Y obviamente es una situación de poderes, y hablé en estos segmentos previos, hablé de lo que es el poder contra el poder, o sea, el poder gubernamental, el poder de una institución, como es un gobierno en un país democrático. En nuestros países se enfrenta al poderío económico, o sea, el poderío económico del dinero sucio, de que se mezcla con el buen dinero y que ahora tiene usted unos aliados dentro del sistema financiero, económico de su país, que está muy alineado con la delincuencia. Entonces, cuando ese poder se enfrenta con el poder del gobierno, con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, con el poder judicial, ahí hay choques. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo me beneficio yo del dinero del narcotráfico? Y le digo, como una de las racionalizaciones es que Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo y donde más dinero produce y el que más droga se vende, y sale de Latinoamérica, volvemos una vez más, estoy hablando de nuestro continente, sale de Latinoamérica, en muchos países racionalizaron que es un problema de los gringos, a nosotros ¿qué nos importa? Nos está muy bien, nosotros seguimos mencionando dinero, y si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otro país, o lo va a hacer. O sea, esa racionalización es un poquito lo que voy a hablar, pero también voy a hablar de que con esa mentalidad lo que se ha negado es el crecimiento, porque esto es lo que ocurre, ¿no? El crecimiento de la delincuencia en general, no solo del narcotráfico, porque una de las cosas que yo siempre he hecho hincapié es que el narcotráfico trae una cantidad enorme de otro tipo de delincuencia a la que mucha gente no quiere asumir o reconocer, que es apadronada por el narcotráfico. Entonces, sí, hay similitudes, sí hay cosas que podemos comparar, pero en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica nunca va a funcionar, ¿no?, propiamente, por la sencilla razón de la situación, simplemente, vamos a decir, situación económica. La situación económica, cuando usted tiene países con economías deficientes y de pronto tiene un negocio que genera miles de millones de dólares, pues es iluso pensar de que un sistema lo va a enfrentar y va a matar a esa gallina de los huevos de oro, como que dice, ¿no? Entonces, tenemos que analizarlo detenidamente, porque aquí estamos hablando ya de intereses más que de poderes. O sea, hay intereses creados. El interés financiero, y sobre todo el interés financiero del dinero sucio, atrae a mucha gente. Y esa gente que generalmente, como le vuelvo a repetir, estoy hablando de la cúpula del negocio del narcotráfico, ¿no?, donde está el dinero. O sea, no a los narcos, donde está el dinero. Está muy cercana a la cúpula gubernamental, a la cúpula política, y esa cúpula política y esa cúpula gubernamental es seducible muy fácilmente con la cantidad de dinero que se le pone. O sea, si usted lee, por ejemplo, si usted sigue las noticias en cualquiera de nuestros países en Latinoamérica, una de las cosas que siempre sobresale, amigos y amigas, no me importa qué país estemos hablando, es la corrupción. La corrupción de todo tipo. ¿Y la corrupción qué significa? Generalmente es la corrupción la que genera dinero ilegal. Y le digo, mucho de la corrupción en nuestros países tiene que ver con burocracia, tiene que ver con, digamos, productos que se producen en el país, ya sean en cosecha, ya sean en minerales, ya sean en petróleo, ya sea. O sea, si usted analiza los grandes negocios y las grandes industrias de su país, casi seguro que va a encontrar en algún momento, en alguna situación, unos actos de corrupción por parte de los políticos de turno y grandes empresarios que están alineados a esos políticos. O sea, escúcheme una cosa para que lo clarifico aquí simplemente. La corrupción nunca beneficia al pueblo. El pueblo nunca se beneficia de los corruptos. O sea, el corrupto le da
figuritas, le da como cuando vinieron los españoles que le dieron a los indios piedritas de colores, pero se llevaron todo el oro. Bueno, la corrupción hoy en día es exactamente igual. Le dan fútbol, le dan bebidas alcohólicas, le dan algún dinerito para que compre usted o eso, pero después ellos se llevan la gran cantidad de dinero de todo. Bueno, y estamos hablando aquí de una situación política, económica, financiera del país, pero ¿sabe qué? La parte ilegal del negocio, que es donde el narcotráfico genera miles de millones de dólares, escúcheme la cosa, eso es mucho más grande que todo el dinero que usted pueda sacar de otras partes del sistema económico, financiero y político de su país. Y esta es la lucha en la que, cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico, uno se tiene que reír cuando dice estamos luchando contra el narcotráfico. Porque fíjese qué cosa curiosa, cuando usted empieza a investigar el narcotráfico, o sea, cuando lo empieza a investigar, sí, usted se puede enfrentar con los narcos en la calle, usted puede meterlos presos, conocidos y demás, pero ya una vez que empieza usted a seguir el hilo y a tirar de la madeja, usted se va dando cuenta que ese hilo, esa madeja se va haciendo cada vez más alta, más alta, más alta, y de pronto se encuentra con un nivel de individuos que están alineados con el narcotráfico que nadie los quiere tocar, no los quiere reconocer. Y esto es lo que vamos a hablar. Ese es el enfrentamiento de la lucha contra el narcotráfico. Y por qué esa parte nunca va a desaparecer. Y por qué es tan difícil luchar contra el narcotráfico en nuestros países. Amigos, amigas, los invito al próximo Narcomentario.